Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Moto Watch 100. Fíjate qué diseño, qué bonito, qué reloj más elegante con este cuerpo de aluminio plateado en un color muy claro, muy brillante, muy reluciente. Pues bueno, eso es lo que nos ha gustado de este reloj y por eso me he decidido a pedirlo a Mirabia. Mirabia es este nuevo marketplace que tiene AliExpress y que pues te ofrece unas ofertas y unas promociones alucinantes. Envío gratis a partir de 10 euros de compra. En la primera compra tienes un cupón del 30% de descuento, o sea que piénsate bien lo que te quieres comprar. Mira, yo he optado por el Moto Watch 100, que es un reloj que se ha presentado hace muy poquito, que es un reloj de Motorola y que por eso estoy seguro que mucha gente podría conocer o podría interesarse en él. Ahora vamos a ver cómo funciona todo lo que hace, lo que no hace, lo bueno y lo que podría ser mejorable del Moto Watch 100. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues como te decía, lo que más me ha llamado la atención del Moto Watch 100 es evidentemente este diseño de 42 milímetros. Es un tamaño correcto, tirando a medianito y tal, pero correcto, tanto para hombre como para mujer. Tiene estas dos opciones, en negro o en plata. En ambos casos va a ser de aluminio. La caja, el cuerpo es de aluminio. La correa es de silicona, no es la típica correa lisa, sino que hace como una especie de aguas, unas ondas por aquí, así en relieve. Es muy chula y es correa estándar con el estándar Quick Release, o sea que si esta no te gusta, le vas a poder comprar cualquier otra correa estándar de 20 milímetros. En internet hay montones, hay apuñados. Y la pantalla es de 1,3 pulgadas, es una pantalla LCD que tiene muy buena definición, que tiene tan buena definición que hasta las letras se hacen, para mi gusto, demasiado pequeñas, pero es que pueden hacer unas letritas tan pequeñitas y tan bien definidas que, bueno, pues aprovechan la buena resolución que tiene esta pantalla, que es una pantalla LCD, es una pantalla que, a ver, tiene buen brillo. Cuando sales afuera, atención, porque el brillo también es bastante bueno, no vas a tener problemas de visualización, que si se ve muy oscuro y tal, no, se ve bastante bien. Lo que pasa es que podrían haber aprovechado un poquito los gráficos, las transiciones, la fluidez, etcétera, porque ahí sí que parece que podrían mejorar un poquito. Luego, el cristal no es Gorilla Glass, pero es un cristal templado que según ellos es equivalente a Gorilla Glass, o sea que es un cristal muy resistente a arañazos y a golpes. Y luego otra cosa muy buena que tiene es que es muy ligero, pesa 29 gramos, el cuerpo del reloj pesa 29 gramos, luego la correa, como ya saben que probablemente le vas a cambiar la correa, el peso de la correa va aparte. Con esta correa pesa 45 gramos. Y luego por detrás tenemos los terminales de carga y tenemos el sensor de frecuencia cardíaca, que a mi entender parece un sensor de frecuencia cardíaca algo sencillito. En cuanto a la resistencia al agua, tiene la típica resistencia de 5 atmósferas. Eso quiere decir que puedes nadar por superficie, pero no te puedes sumergir muy profundamente, no te puedes zambullir muy fuerte ni hacer deportes acuáticos de velocidad o impacto en el agua, ni te puedes duchar con él, ni puedes entrar en una sauna con él, porque el agua caliente o el vapor podrían introducirse o podrían dilatar la caja, especialmente esta que es de aluminio y se dilata mucho, y podrían hacer que el sellado ya no fuera tan eficiente, que se abriera un poco el reloj y que le entrara vapor por ahí, porque las partículas de vapor son extremadamente pequeñas. Entre las utilidades que tiene, pues mira, por ejemplo, tiene las típicas de cronómetro, medición del sueño, ritmo cardíaco las 24 horas, medición del oxígeno en sangre, evidentemente las notificaciones, previsión del tiempo, obturador remoto para la cámara, buscador del móvil, temporizador, etcétera. Tiene muchas actividades, tiene hasta 26 actividades, y lo que más me gusta es que no son las típicas actividades que puedes encontrar en cualquier sitio, no, porque en este caso, aparte de carrera, caminar, bicicleta, remo estático, caminar en interiores, también luego, aparte de bicicleta estática, senderismo y tal, tienes remo estático, o sea, remo, máquina de remo. Luego tienes bádminton, elíptica, tienes fútbol americano, baloncesto, tenis, cricket y cuidado, porque tiene CrossFit,
bicicleta eléctrica, que eso a mí me encanta, porque yo voy por la vida con un patinete eléctrico, digo, bueno, vamos a hacer bicicleta eléctrica, pero tiene un fallo que es que aquí no activa el GPS. Entonces, claro, a mí me gustaría que bicicleta eléctrica me midiera también por dónde he ido, entonces sería perfecto, pero no es el caso. También tiene atención, y eso para la gente que ha tenido un problema en su vida, son discapacitados, van en silla de ruedas, pues atención, porque también tienen la actividad de ciclismo de mano. Y eso es una cosa que no había visto nunca en ningún reloj. Bueno, pues también lo tienes. También tienes esquí, snowboard, paddle surf, fuerza. Atención, porque también hay silla de ruedas, así como genérico, yoga, entrenamiento libre, deporte interior, deporte al aire libre, etcétera. O sea, son unos 20 y pico deportes y actividades, y has visto que hay algunos que son curiosos y que no aparecen en la mayoría de relojes. Bueno, pues aquí sí los vas a tener. Lo que pasa es que los valores que mide en realidad el reloj en cada una de estas actividades, pues bueno, pues suelen ser siempre los mismos, suelen ser pocos y suelen no ser demasiado específicos de cada deporte. Pero eso no solo pasa en este, esto pasa en el 90% de los relojes, que te ponen la tira de deportes para medir, pero todos van a medir los mismos valores de tiempo, frecuencia cardíaca, algunos te miden la distancia, algunos te miden las calorías, los pasos, etcétera. Bueno, pues el tiempo, pues eso sí, lo vas a tener. Pero vamos, que por ejemplo el tenis no te va a decir cuántos drives, cuántos reveses, cuántos saques has hecho, porque no es tan específico. Luego, hablando de la batería, también está muy bien, porque la batería es de hasta 2 semanas. Yo lo he estado utilizando 2 semanas y evidentemente no lo he cargado en ningún momento, bueno, hasta el final. Me llegó a unos 12-13 días, o sea que está muy bien. Está muy bien la autonomía que tiene la batería del Moto Watch 100. Lo que pasa es que, claro, si te paras a pensar, dices, sí, bueno, a ver, pero es que eso es porque es un reloj sencillito, no tiene funciones muy avanzadas, como mucho te está midiendo el corazón las 24 horas, pero poca cosa más. Entonces, claro, puede ahorrar mucha batería y puede hacer que dure hasta 2 semanas. Bueno, pues me parece muy bien. Y luego tiene otra cosa muy interesante, que es la carga rápida, que aproximadamente en 1 hora lo tienes cargado de 0 a 100. En cuanto al GPS, a pesar de que no tiene sincronización con Galileo, sino que solo tiene GPS y GLONASS, creo que, a ver, no está mal. No está mal, a mí me ha seguido bastante bien a lo largo de toda esta que he hecho, toda la actividad. He salido a correr, me lo ha medido bastante bien, no se ha ido mucho por las ramas. Sí que es verdad que en comparación con el Huawei Watch GT Runner, ha habido una diferencia de unos 100 y pico metros en el recorrido que he hecho, pero aparte de eso, como puedes ver, tampoco se me ha subido mucho por los edificios. Ha sincronizado en relativamente poco tiempo, 30 y pico segundos, 1 minuto como mucho. O sea que creo que, bueno, pues no está mal, no ha estado mal. Otra cosa ya es el sensor de frecuencia cardíaca. En el sensor de frecuencia cardíaca, como he dicho antes, es algo más sencillito que los de los relojes deportivos. No es un super sensor, pero bueno, ahí lo tienes. Lo que pasa es que hay veces que da unos valores que se van muy arriba, muy abajo. Hay unos valores que no se acaban de entender, incluso en reposo. Vas a mirar la gráfica de todo un día y dices, oye, pero yo no he estado haciendo esta montaña rusa. A ver, no acabo de entender. Luego te vas a correr y hay veces que normalmente está unas cuantas pulsaciones por encima de la referencia que he tomado yo, que ha sido el Huawei Watch GT Runner, que es un reloj que nos merece a todos la máxima confianza. Pues hemos visto que las pulsaciones están un poco por arriba. Siempre que estaba mirando y comparando, pues la verdad es que se disparaba un poco, aunque luego me ponía a comparar, se acercaba mucho. Y luego miras el resumen de la carrera y dices, hombre, pues a ver, la media de frecuencia cardíaca de uno y de otro y el pico máximo y todo eso, pues tampoco se me ha alejado mucho. O sea que bueno, hay veces que se porta muy bien, hay veces que hace un poco así el loco. Bueno, es un reloj que no es excesivamente un reloj deportivo. Es un smartwatch para el día a día, para la gente que quiera un reloj con estilo, que sepa hacer unas cuantas cosas, pero que si tú eres realmente deportista, ya sabes que no te vas a comprar este reloj, te vas a comprar un reloj deportivo que tenga mejores métricas, mejor exactitud de los sensores, etcétera. Y en cuanto a la medición del oxígeno, pues también hay que decir
que solo mide el oxígeno automáticamente por la noche, cuando estás durmiendo. Luego, si quieres mediciones diarias, vas a tener que hacerlas manualmente para que aparezcan en la gráfica. Si no, se va a quedar la gráfica vacía y solo vas a ver los valores de la noche. Y luego durante la noche te dice, en el análisis del sueño, que por cierto el análisis del sueño es muy curioso, te dice la media del oxígeno en sangre, de la saturación que has tenido. O sea que bien. El análisis del sueño decíamos que es muy curioso porque tiene una de cal y otra de arena. La cosa buena que tiene es que tiene una métrica que yo no había visto hasta ahora en ningún reloj, que es la media de la semana, es decir, la media de horas que duermes a lo largo de la semana, y eso es muy interesante. También te dice pues lo que has dormido la noche anterior, pero luego en cambio no puedes acceder a los análisis del sueño de días anteriores, es decir, que tiene unos resúmenes y unas analíticas demasiado sencillitas como para que, bueno, te puedas fijar exactamente en lo que has ido haciendo y puedas ir llevando un histórico. Sí tiene unas gráficas semanales y mensuales, pero solo son unas rayitas y poca cosa más. Y luego, así en general, el sistema operativo yo creo que le faltan algunos ajustes, porque por ejemplo cuando vas haciendo scroll a través de los menús, eso que tenga un scroll infinito y que vaya siguiendo, eso a mí a veces no me molesta, pero a ver, que parece que tenga muchas más cosas de las que realmente tiene, sino que vuelve a empezar, hace como una especie de bucle, ¿eh? Cuando llegas al final de la lista vuelve a empezar por el primer ítem de la lista, así infinitamente puedes estar todo el día. Y luego cuando vas deslizando con el dedo, la lista de cosas no se queda allí donde has dejado el dedo, ¿no? Sino que luego como que se descoloca un poco. Y a veces es raro fijar la utilidad que quieres realmente seleccionar, porque se te va muy para arriba o se te va muy para abajo y le das a unas cosas que realmente no querías darle. Pero sí que te da una sensación de que el reloj no está acabado de afinar, ¿no? Le da una sensación de poca calidad. Y luego los puntos más débiles es que no permite hacer ni recibir llamadas a través del reloj, no tiene micro ni altavoz, no permite responder mensajes de ninguna manera. Cuando te llega el mensaje te llega con unas letritas muy pequeñitas y muy bien definidas, pero no puedes hacer nada más con ellas, sencillamente descartar la notificación y ya está. No puedes pagar con el reloj, ni mucho menos, y no tiene memoria de almacenamiento para pasarle música. De hecho, es que tampoco he encontrado un controlador de la música del teléfono, o sea que no vamos a poder controlar la música desde aquí. Ellos dicen que próximamente quizá lo ponen en alguna actualización, pero que no es seguro. Bueno, pues a mí me gustaría tenerlo, la verdad. Y bueno, en cuanto al precio, ¿qué tal? Pues mira, el precio, que sepas que el precio oficial del Moto Watch 100 es de 119 euros. Luego, en Mirabia, ahora mismo, cuando yo estaba grabando este vídeo, estaba a precio promocional de 113 euros, o sea que está muy bien. Pero resulta que si tú te das de alta y es tu primera compra, te hacen un 30% de descuento y el reloj se te va a quedar en 80 euros. Que por 80 euros, un reloj con este estilazo que tiene, que creo que está muy bien, es un reloj sencillito, pero que, oye, que queda muy bien, que lo puedes llevar tanto a hacer deporte como para el día a día, y que si tú no tienes muchas pretensiones, pero tú quieres un reloj bonito y es quizá tu primer reloj inteligente, pues yo creo que este está bastante bien, sería una de las opciones que podrías mirar. No te digo que quizás sea la mejor, pero tampoco va a ser la peor, ni mucho menos. Este es el Moto Watch 100, espero que te haya gustado, dime en los comentarios qué te ha parecido, si te ha parecido bien, si mal, si lo tienes, mira, un mensaje, gracias, me pongo a ver este tema, si no, no me quedará otra que comprar un reloj Garmin. Bueno, pues también una notificación de Telegram, fantástico. Pues nada, que aquí lo dejamos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.